en movilidad para ubicar los agentes de origen. Multicast también identifica la configuración de cierto grupo de interfaces, pero en este caso la comunicación, en lugar de hacerse de uno a uno de varios, se hace de uno a varios de varios, o sea, se comunica con todas las interfaces del grupo multicast definido. Hay algunos detalles, no vamos a insistir demasiado en esto. La documentación, no sé si les comunicaron que estaba en el sitio, o la información, todas las presentaciones, las prácticas, la máquina virtual, etcétera, y documentación adicional va a estar en un sitio que les van a comunicar seguramente de tarde. Ustedes pueden bajar toda esta información. Vamos a insistir solamente en algunos mecanismos y prácticas. Básicamente lo que identifica a los grupos multicast es lo que les acabo de comentar. Y hay algunas, disculpas, le falta traducción a esto lo hicimos en unos talleres también en San Pablo. Hay algunas direcciones de los grupos multicast con direcciones relevantes para el tipo de servicio que ofrecen. Algunos de estos los vamos a ver, muy pocos de estos los vamos a ver en las prácticas que vamos a ver de tarde, cuando hablemos, por ejemplo, de DHCP-V6, de autoconfiguración, o sea, todos los mecanismos de autoconfiguración de DHCP-V6, etcétera, se comunican a través de este mecanismo multicast con algunas de estas direcciones especiales. Por ejemplo, la FF02 2.2.12 agentes de DHCP, FF0513 servidores de DHCP en un sitio, etc. Algunos de estos, lamentablemente, no nos va a dar el tiempo para ver protocolos de ruteo, SPS, BGP, etc. Eso sería para otro curso, pero algunas de estas direcciones especiales multicast definidas en el protocolo los vamos a ver en las prácticas en la tarde. Al igual que en IPv4, las direcciones IPv6 también se atribuyen, o sea, también se configuran dentro de interfaces físicas. Ya vimos un ejemplo, la dirección FE80 se autoconfigura de acuerdo al algoritmo de UI64 en una de las direcciones de una de las interfaces físicas de nuestros equipos cuando el sistema operativo se inicia. Igual que en IPv4, también es posible atribuir a una misma interfaz varias direcciones IPv6. Eso ya lo vimos en IPv4, también lo vamos a ver en IPv6. Y uno se puede identificar a través de cualquiera de sus direcciones. Recuerden, su dirección tiene la autoconfigurada, que es la link local FD80, también la dirección de loopback. Si ustedes pueden hacer un ping ahora, por ejemplo, a la dirección 2.2.1 y su localhost le tiene que contestar. Las direcciones unit local, recuerden, son aquellas direcciones tipo privadas que nosotros podemos definir para numerar una red interna o alguna organización. No se espera, como decíamos, que se ruteen en Internet este tipo de direcciones, pero si se le sale de un router no hay problema porque la forma de generación es ya suficientemente amplia como para que no haya probabilidades de colisión. Y las direcciones locales, globales, que son aquellas que, por ejemplo, la CNIC asigna a una organización y que esa organización, a su vez, con ese grupo de direcciones, va a enumerar sus servicios, asignar a su red interna, a su infraestructura y probablemente a sus clientes, al campus, etc. Sí, ya estamos. Ya terminamos ya que nos vamos a almorzar. ¿Cuál es la política de distribución y activación de la CNIC, o sea, de los registros regionales para los bloques de direcciones IPv6? Cada red recibió de Diana, nosotros vimos en aquella slide con los círculos, cuánto le correspondía a cada red, etc. Cada red recibió en algún momento un /12. Los registros, además tenemos otro bloquecito que nos asignaron antes para pruebas, pero lo significativo es que cada red recibe un /12. El bloque 2800/12 corresponde al espacio reservado para la CNIC. O sea, si ustedes no recibieron numeración de la CNIC desde mucho antes, o sea, desde hace mucho tiempo, las direcciones IPv6, por ejemplo, las que estén entregando a través de la red wireless, tiene que ser del prefijo 2800/12. O sea, las direcciones tendrían que empezar con 2800, etc.
Se pueden realizar distribuciones mayor si se justifica. Recuerden que para solicitar espacio de divisionamiento en la NIC uno tiene que presentar un plan de numeración a 3 o 6 meses. Yo la verdad que no recuerdo muy bien, o a 6 meses y 1 año o 2 años. En ese plan de numeración ustedes tienen que indicar cómo van a utilizar y por qué piden la cantidad de direcciones que piden. En el caso de que se justifique, se asigna, por ejemplo, para grandes proveedores, para organizaciones, campus muy grandes, podemos asignar o cierto tipo de topologías especiales, nosotros podemos asignar bloques más grandes, pero hay que especificarlo en la solicitud que le hagan al LACNIC. Y a diferencia de lo que ocurre en IPv4, recuerden que en IPv6 hablamos del concepto de redes, siempre hablamos del concepto de redes, en IPv6 la utilización se mide considerando no el número de bloques, sino el número de redes asignados, a diferencia de IPv4 que se definía, que se medía la cantidad usada de direccionamiento contando direcciones IPv4. Acá ya estamos viendo algo que es alguna especie de recomendación, lo vamos a ver después un poco más insistentemente, cómo nosotros tendríamos que distribuir nuestro espacio de direccionamiento asignado, o sea, cómo deberíamos empezar a numerar después que recibimos un bloque IPv6. En general se recomiendan redes /48 para todos tipos de usuarios, sean domésticos, pequeños o grandes empresas. O sea, si usted, hay diferencias, depende de la empresa, depende de la compañía, hay diferencias, pero si ustedes son un gran proveedor de servicios, lo recomendable es que a cada usuario le den un /48. /48 es un montón impresionante de direcciones. Se pueden preguntar, ¿y por qué no le doy una sola? Recuerden que el crecimiento exponencial de Internet nos está diciendo que cada usuario usa más direcciones, que debemos darle la suficiente libertad asignando redes como para que del otro lado de nuestro enlace se puedan instalar todo tipo de servicios sin ningún problema de aquí a siempre. Entonces el concepto de redes en asignaciones es muy importante. Empresas grandes. Para redes, para usuarios finales ADSL se pueden asignar /64. Con eso no hay problema. De hecho, algunas empresas ya que tienen despliegues en producción de servicios IPv6 asignan /64. Bueno, después los esquemas de numeración cada uno los manejará, pero básicamente se manejan a red. Y una red 128 puede ser utilizada cuando hay absoluta certeza de que solamente una interfaz va a ser conectada. Hay muchísimas discusiones con esto, yo no les voy a mencionar cada una de las discusiones, pero por ejemplo, en una conexión punto a punto, uno puede definir, bueno, pero ¿qué utilizo? ¿Un 64? Me parece un disparate porque es un despropósito asignar un 64 para una conexión punto a punto. Casi uno entonces un 127. Bueno, eso lo van a definir ustedes, hay mucha literatura al respecto, pero pueden asignarle un 128 y se va a asignar de hecho un 128, o sea, una dirección completa IPv6 a los servicios. Por ejemplo, cuando yo configure un servidor web, le voy a poner un 128 completo. Cuando yo configure la dirección de un host, le voy a poner un 128 completo. Cuando configure un router, la dirección de interfaz de un router, le voy a poner un 128 completo. O sea, cuando tengo la absoluta certeza de que solamente una interfaz va a ser conectada con esa dirección IPv6. Y acá hay algunos ejemplos de qué han hecho otros proveedores. Cómo asignaron, cuáles son las políticas de asignación. Muy cortito. En Japón, por ejemplo, tienen IP nativo en ADSL y de hecho Japón tiene desplegado IPv6 hace muchísimos años. Fue uno de los precursores de todo esto. Asignan 48 usuarios finales. O sea, un /48 a todos sus usuarios finales. Aquí, en esta dirección, están las políticas de asignación de NTT Communications. En Internode, en Australia, lo asignan un 64 dinámico para sesiones PPP. O sea, le cambian el 64, esto no estaba muy bueno. No recomendamos cambiar las direcciones IPv6, hay suficientes, no hay por qué cambiarlas, a no ser que el esquema comercial lo requiera, lo cual no tiene mucho sustento. Pero en realidad lo importante es que le den un 64 para las sesiones dinámicas. Aquí está. Pueden leer de Internode de Australia cuál es su política de asignación. IJ Japón asigna 48 usuarios finales,
utiliza túneles para llegar a los usuarios finales, o sea, en las ADSL configuran túneles para llegar a los usuarios finales. Esta es la política de distribución. Y en Malasia también, por ejemplo, asigna 48 a usuarios finales y se pueden delegar, o se pueden mandar en el enlace bloques más grandes de acuerdo a si se necesitan o no. Aquí está la política efectiva de ARNet. Bueno, este es un mecanismo que está mencionado en el RFC 3531 de cómo asignar, o cuál es el algoritmo que voy a utilizar para asignar para nosotros, para la NIC y para ustedes como proveedores de servicios o como sea. ¿Cuál es la forma más eficiente de asignar bloques y que a su vez en esa asignación yo me pueda quedar con un prefijo por si esa persona o esa organización requiere más direccionamiento que el que yo le di y que eso que yo reservo sea un bloque contiguo al que le asigné inicialmente? Bueno, acá hay algunas consideraciones, de estas ya hablamos. Reservar un bloque 48 para infraestructura es recomendable, o sea, del bloque que a mí me asignan, por ejemplo, del bloque que les asigna la NIC, reservar un 48 para su propia infraestructura, para sus servicios, para su red, servidores, etc. Eso es recomendable. Lo que les decía, los links punto a punto, ¿qué uso? Bueno, depende de lo que quieran hacer cada uno de ustedes. Pueden reservar un 64, pueden usar un 64 en un punto a punto. Por más que sobran direcciones IPv6, me parece personalmente un desperdicio. Lo más recomendable es utilizar 126, 127 o hasta un 120 si quieren, para direcciones punto a punto. Y esto que se indica en el RFC 3531, nosotros en la NIC y algunos proveedores de servicios lo denominan Sparse Allocation. Sparse Allocation es de qué forma, cuál es el algoritmo que yo voy a utilizar para asignar direcciones IP y que igual me quede espacio para poder asignarles un bloque contiguo cuando me lo vengan a pedir. ¿No? Lo que se hace es ir separando el tamaño total del bloque, ir siempre partiéndolo en dos y asignando ahí. Por ejemplo, la primera asignación se va a realizar acá de lo que sea. Si, por ejemplo, yo tengo un barra, no sé, un 32, bueno, la primera asignación del barra 32 la voy a hacer aquí. La segunda asignación del bloque 32 la voy a hacer exactamente en la mitad del bloque. ¿Sí? Entonces, para estos dos bloques ya asignados, para el primer bloque voy a tener reservado, sin reservarlo prácticamente todo este espacio, y para el segundo bloque voy a tener reservado todo este espacio. La tercera asignación la voy a hacer aquí, o sea, en la mitad de la primera mitad. Aquí voy a seguir reservando un espacio importante para la primera asignación, un espacio importante para la segunda asignación y también un espacio importante para la tercera asignación. La cuarta asignación la voy a hacer en la mitad de la segunda mitad del principio y siempre voy partiendo por mitades. De esa forma yo me aseguro que siempre al lado de la asignación me voy a reservar un espacio muy importante para asignarle a esa misma organización, empresa, lo que sea, que me pidió. Voy a tener un espacio contiguo muy grande para seguir asignándole dentro de un espacio que sea razonable para no aumentar la fragmentación, tablas de ruteo, etc. Entonces este es un mecanismo sugerido. Aquí hay un esbozo, nada más les sugiero que lean el RFC 3531, porque eventualmente capaz que quieren diseñar alguna herramienta para hacer ese tipo de asignaciones, alguna utilidad. Les voy a mencionar rápidamente, antes de almorzar, dos cosas. Herramientas. Alejandro Acosta mencionó una herramienta para hacer reversos, que es lo que más nos duele. Aquí tenemos dos herramientas. Una para hacer gestión de direccionamiento IPv6. Nosotros la utilizamos, se llama IPPlan. Es una herramienta web que nos permite y nos facilita la asignación de direcciones. Ahí yo identifico en el IPPlan, de acá la pueden descargar, IPTrack Source4Net, soporte IPv6 desde hace muy poco, después de que se lo pidieron muchísimos años. Ya está, la herramienta está madura y es una herramienta que se monta sobre un Apache con PHP 4 o 5 y con MySQL. Es muy fácil de utilizar. Lo que hace es definir
acá lo llaman customers, o sea, y a cada uno se le asigna un bloque, y después ahí se va llevando el control de qué direccionamiento le asigné a cada uno, cuántos son los espacios libres que tengo para asignar. Es una herramienta muy potente para la asignación, para el control de asignaciones de bloques IPv6. Se crean redes nuevas, se definen cuáles son los prefijos, puede tomar de DHCP el direccionamiento. Ven acá la dirección base, con esta base yo después la puedo subdividir, la puedo borrar, etc. Es una herramienta sumamente recomendable, bueno, el rango que va en ese prefijo. Y después zipcalc es más para uso doméstico, para uso en nuestras computadoras. Es un software, es un programita. Que una de las cosas que me permite hacer es, por ejemplo, hacer un split de un bloque de direccionamiento. Entonces me señala, me forman las redes aquí, esta es la primera dirección, esta es la última del bloque. Entonces puedo hacer simplemente zipcalc, por ejemplo, split en /37 este bloque de 36, y acá me marca cuáles son las redes. Y lo que decía Alejandro, esto. zipcalc puede utilizarse para generar reversos de DNS. Yo le paso al zipcalc que me genere un parámetro para que me genere el reverso de esta dirección, y en pantalla me dibuja cuál es la dirección. Capaz que la de Alejandro es más cómodo porque está todo en pantalla, pero bueno, para hacer cálculos rápidos, esta herramienta zipcalc es sumamente efectiva, la podemos llevar con nosotros, mientras que la otra que les mencioné, el IP plan, sirve ya para llevar un plan de direccionamiento mucho más profesional de lo que asignamos. Comentarios finales. zipcalc comparten la mayoría de las funcionalidades. IP plan, insisto, una herramienta web que se puede distribuir, puede tener varios administradores. zipcalc es bastante más personal. Y bueno, hasta aquí esta parte de la mañana. La tarde va a ser bastante intensa. Vamos a trabajar sobre una máquina virtual. Vamos a hacer, primero vamos a pedir que nos desactiven la red IPv6. Vamos a armar un túnel que nos vamos a llevar cada uno a nuestro portátil para trabajar con IPv6, no importa dónde estemos, no importa si hay conectividad o no. Es un túnel personal, o sea, no es para desplegarlo en producción. Después vamos a instalar una máquina virtual que ya está preparada con un emulador de red. Le voy a explicar primero cómo funciona la herramienta, la van a poder utilizar para muchísimas cosas más. Después vamos a hacer 3 prácticas de servidores web, DNS, DHCP, autoconfiguración, etc. Así que bueno, nos vamos al almuerzo y nos vemos en la tarde. Nos queda para definir y explicar cuál es el proceso de autoconfiguración. Nosotros vimos un proceso de autoconfiguración stateless, que es la configuración del link local, o sea, de la dirección FE80 en las interfaces de las máquinas locales. Vamos a ver con un procedimiento en una parte similar cómo configuramos ahora, con un proceso que se denomina autoconfiguración, cómo se configuran las direcciones IPv6 globales a partir de cierto intercambio de mensajería entre los hosts, en este caso, y los routers, o también entre los hosts y algunos mecanismos que le ofrecen información para autoconfigurarse, como por ejemplo los servidores de DHCP. En el sitio web del evento, no sé si todos tienen la máquina virtual, la .ova, ¿no? ¿No? En la página del evento debe haber un link donde están los materiales. Entre ellos tienen que descargarse una máquina virtual, que es extensión .ova. Eso va a ser para más adelante en la práctica. Pero importante para ahora, porque lo vamos a hacer en unos minutos, descargarse un cliente de GoGo6, que lo que nos permite es establecer una conexión IPv6 a través de un túnel personal, un túnel configurado automáticamente entre este software y un servicio que se llama un broker, que nos va a ofrecer una dirección IPv6. Este cliente, por favor búsquenlo ahí en el sitio del evento. Este cliente nos va a permitir tener conectividad de IPv6, insisto, solamente para nuestras máquinas, en cualquier lugar donde nos encontremos y tengamos obviamente conectividad de IPv4.
Búsquenlo a ver si lo consiguen por ahí. Hay tres opciones. Hay un cliente para Windows 32 bits, hay un cliente para Windows 64 bits, y para aquellos que usen Linux o Mac, lamentablemente vamos a tener que compilarlo. La compilación no es muy difícil, pero no sé si nos va a dar el tiempo ahora para hacerlo. Pero para Windows ya está, que creo que son la mayoría de los equipos, acá está listo para trabajar. Y bueno, en Linux y Mac hay que hacer un trabajito adicional ahí. Sí. La dirección es foro.ipv6.de. Puntualmente ahí, ¿en qué lugar del sitio? Ahí donde dice túnel GoGo 6. Faltan los clientes de Windows acá. Faltan justamente lo que estaba hablando. Están solo los fuentes y la guía en PDF. Pero faltarían los clientes de Windows. Sí, en las diferentes distribuciones, en Red Hat, CentOS, Ubuntu, está dentro del manejo de paquetes, está en los clientes de GoGo 6, para bajar e instalar los binarios directamente. Eventualmente, creo que los clientes de Mac sí tienen que compilar. Mecanismos de transición. Vamos a hablar solamente de dos mecanismos. Uno el que vamos a utilizar, que es el Tunnel Broker. Otro es el de doble pila, y mencionar así muy rápidamente los demás. Algunos de estos ya no se utilizan, algunos le han dejado paso a versiones posteriores de los mecanismos de transición, pero vamos a insistir fuertemente en dos cosas más que nada. Para las pruebas, el mecanismo que vamos a utilizar nosotros, el mecanismo de túneles, no es un mecanismo recomendado de ninguna forma para sistemas en producción. El sistema de túneles no escala bien. Lo que yo quería es, simplemente con esto, dejarle a ustedes un cliente de forma que les facilitara las pruebas que vayan a hacer ustedes personalmente con la tecnología IPv6. Probar sitios IPv6, consultar dominios por IPv6, acceder a servicios con IPv6. Ese es el objetivo fundamental del túnel. Si quieren escalar esta metodología de trabajo de los túneles un poco más, se pueden registrar en el sitio GoGo 6, que es gogo6.net. Se pueden registrar ahí, y la única diferencia es que su cliente se va a autenticar con el servicio del Tunnel Broker, y en lugar de obtener un 64, va a obtener un 48. Yo les aseguro que con un 64, con un /64, con un prefijo 64 en IPv6 pueden hacer muchísimas cosas. Pero bueno, si quieren ser un usuario autentificado, pueden autentificar el cliente registrándose en el sitio de GoGo 6. Pueden subir un nivel más, escalar un poquito el cliente y conectar una pequeña red. Cuando digo pequeña red, digo efectivamente pequeña red, o sea, pocas máquinas, un laboratorio, 5 o 6 máquinas. Y conectar, armar un túnel con uno de los equipos y darle conectividad a todas las máquinas que están en ese segmento de red. Hasta ahí podemos escalar con un túnel
con este tipo de servicios, con Tunnel Broker y en general con todos los túneles también manuales. El túnel no es para un servicio en producción. El túnel es el primer paso para empezar a probar la tecnología, para tener, como les decía, un cliente a nuestros equipos, para conectar algunas pocas máquinas y empezar a ver cómo puedo numerar las máquinas, hacer experimentos, etc. No más para eso. Así que teniendo eso claro, cuando les llegue el cliente, yo les voy a decir qué hacer, es muy fácil. Lo que les pedí aquí es que ustedes tienen el servicio IPv6 a través de la red wireless. Lo que les pedí es que deshabiliten la red IPv6 wireless para que ustedes no tengan conectividad IPv6 y solo la obtengan a través del túnel, ¿verdad? Así que eso capaz que demora unos minutitos. Vamos a hablar un poco de esto. Como les comentaba, el protocolo IPv6 no es compatible con IPv4. O sea, no es una de esas tecnologías que se desarrolló siendo o teniendo en mente ser compatibles hacia atrás. Para conectar redes IPv4 con redes IPv6 o viceversa, necesitamos algunos mecanismos en el medio que nos permitan hacer eso. Es importante ahí, una de las frases, habrá un periodo de transición y coexistencia entre los dos protocolos y la anterior, la adopción de IPv6, debe ser realizada en forma gradual. Después vamos a ver un plan de transición más o menos detallado, pero lo importante es eso, es la gradualidad de las implementaciones de IPv6. No hay por qué hacerlo todo junto, no hay por qué hacerlo todo de golpe. Vamos a ver cuáles son los pasos recomendados, dónde empezamos a enumerar, dónde empezamos a habilitar los servicios en IPv6, para después llegar a donde efectivamente queremos llegar, que son o los usuarios finales, o nuestros clientes, o los campus, estudiantes, organismos, etc. Entonces, hay que tener en cuenta eso, la implementación muy gradual del nuevo protocolo dentro de nuestras redes. Hay tres formas, como les decía, y por no ser compatibles IPv4 y IPv6, hay básicamente tres formas de hacer coexistir las dos tecnologías en nuestras redes y lograr conectividad entre una tecnología y otra. Obviamente me estoy refiriendo a IPv6 e IPv4. La primera y la más recomendable y sobre la que vamos a hacer muchísimo énfasis es en la configuración de doble pila. En la configuración de doble pila, los hosts, los usuarios, los servicios, los servidores, los routers, ya sea de borde, de core, lo que sea, las interfaces están numeradas en el sistema de doble pila con las dos direcciones. O sea, tienen las dos familias de direccionamiento en las interfaces. Esto quiere decir que tengo que, como les comenté en la mañana, tengo que configurar si es un servicio con las dos direcciones, si es un host con las dos direcciones, si es un router con las dos direcciones, switches de capa 3, o sea, toda la numeración tiene que hacerse con las dos familias de direcciones. ¿Por qué es recomendable y por qué en nuestra región es todavía recomendable? Y bueno, básicamente porque en nuestra región todavía tenemos espacio de direccionamiento disponible para hacer estas cosas. Y es la forma más transparente y más escalable de hacer convivir los dos protocolos en una red. Si en algún momento IPv4 deja de utilizarse, que van a pasar muchos años para que eso pase, bueno, simplemente saco el espacio de numeración IPv4 de los equipos donde yo lo tenía configurado. Si tengo que coexistir mucho tiempo con los dos protocolos, no hay problema. Las interfaces, servicios, routers, etcétera, están configuradas con las dos interfaces, con las dos familias de direcciones. Entonces, es la forma más rápida, porque yo ya tengo un plan de numeración estructurado, solamente tengo que agregarle el plan de numeración y tener unos ciertos cuidados que los vamos a ver más adelante. Pero es la forma más transparente y más fácil de empezar con el tema de IPv6. O sea, doble pila, doble stack, también se ve en la documentación, también se le llama doble stack, utilizar las dos numeraciones en las interfaces que vayan a intervenir en esta migración. Si hay algunas interfaces, si hay algunos servicios, de hecho se hace bastante, que ustedes estiman, yo este servicio no tengo por qué tenerlo en IPv6. Capaz que estoy en mi red interna, ahí tengo un par de servidores en mi red interna, que solo quiero conectividad IPv4, no van a tener conectividad hacia afuera, bueno, puedo eventualmente dejarlos con IPv4. Pero aquellos servicios públicos que ustedes tengan que mostrar, aquellos servicios en producción, tienen que estar con doble pila. Es la forma más fácil y más transparente, no solo para ustedes configurar, sino para los usuarios llegar a los servicios que ustedes configuren de esta forma. Entonces, la primera forma y la más recomendable hasta aquí es doble pila. Doble stack,
interfaces, servicios, hosts con las dos interfaces, con las dos direcciones. Túneles es lo que vamos a experimentar ahora nomás en un ratito. En los dos túneles, en la tecnología de túneles, lo que se trata de hacer es acceder a servicios IPv6 a través de una red establecida IPv4. Entonces, permite los paquetes IPv6 se encapsulan dentro de paquetes IPv4 de acuerdo a diferentes tecnologías y transitan por la red IPv4 hasta que llegan a un gateway que los transforma de vuelta a IPv6 y acceden a la red IPv6 y a la vuelta el mismo mecanismo. El mecanismo de los túneles pueden ser de diferentes formas. Nosotros vamos a ver algún automático, obviamente también hay túneles manuales que se pueden configurar punto a punto. El mecanismo de túneles no escala demasiado, por eso yo les dije que es recomendable solo para pequeños experimentos o túneles personales o experiencias personales. Y básicamente vamos a ver algunos slides. Básicamente es eso. Y los mecanismos de traducción. Los mecanismos de traducción permiten la comunicación entre nodos con soporte IPv6 con los nodos que soportan solamente IPv4. Ahí no hay túnel, no se encapsula, sino que hay mecanismos de traducción en los bordes que nos permiten conectar servicios IPv4 con redes IPv6 y viceversa. Hay muchos mecanismos de traducción, algunos más exitosos que otros, algunos se han dejado por el camino a medida que se han desarrollado las redes IPv6. El más recomendable, yo no sé si tengo slide ese, y que se está imponiendo, se llama 6RD, que significa 6 Rapid Deployment. Esto creo que fue Orange, en una red en Francia, desarrolló o puso en producción el protocolo IPv6 en 2 semanas y media, 3 semanas, para sus usuarios finales, con esta tecnología 6RD. Así que lo de Rapid Deployment efectivamente es así. Pero este es un mecanismo para llegar al usuario final, ¿no? No para trabajar dentro de nuestras redes, que esas son las primeras etapas que tenemos que cubrir y sobre las cuales vamos a insistir en estas prácticas y en este taller, y dejaremos, bueno, cómo llegar al usuario final probablemente para otro taller o otra instancia en que podamos reunirnos por este tema. Doble pila. Ahí hay una flechita ahí que viene de capa de aplicación IPv6, IPv4, paquete encapsulado que no va acá en doble pila. Esta gráfica no era para este slide. Pero lo importante, lo que mencionábamos es que un nodo configurado con doble pila se comporta como un nodo IPv4 y como un nodo IPv6 a la vez. Esa es la ventaja fundamental. Si quiere conectarse con un servicio, con otra máquina que hable IPv4, lo va a hacer a través de IPv4 porque él conoce el protocolo, y si lo tiene que hacer con una máquina IPv6 también lo va a hacer. Entonces maneja los dos lenguajes, maneja los dos protocolos, y las conexiones son nativas, no hay en el medio ni mecanismos de traducción, ni túneles encapsulados, nada. Es una conexión directa B4 cuando habla B4 o B6 cuando habla B6. Ampliamente recomendado, insisto, detrás de esto es lo que tenemos sobre lo que tenemos que trabajar bastante. Y bueno, lo que ya mencionábamos, un nodo necesita, necesita una dirección de cada una de las pilas. Bueno, y aquí empiezan las cosas que tenemos que empezar a cuidar cuando empezamos a desarrollar o a desplegar el protocolo IPv6. Lo que ya usamos en IPv4, DNS, protocolos de ruteo, firewalls, sumamente importante, gerenciamiento de red, o sea, herramientas para gerenciar la red, para medir la red, para investigar qué es lo que está pasando. Todo esto va a seguir estando en nuestra red. Y todo eso va a tener que empezar a atender todo lo que nosotros hagamos con IPv6. Es un error sumamente frecuente empezar a enumerar con IPv6 y no configurar el firewall, por ejemplo. Eso es un error de seguridad, es un agujero de seguridad, es un vector de ataque no configurar un firewall con IPv4 e IPv6. Todos los firewall más o menos modernos mencionaban hoy de mañana IPtables, pero en general IPFW para BSD, todos soportan IPv6. El hardware que hace firewalling también soporta IPv6. Entonces,
Es el primer cuidado que tenemos que tener adicional cuando empecemos a desplegar las redes IPv6. Yo numero un host, habilito un servicio, lo pongo en el firewall. Bueno, ahora también voy a tener que hacer exactamente lo mismo para las direcciones IPv6. Como decía Alejandro de mañana, habilito un host, le pongo un nombre, lo hago público, lo configuro en el DNS. Bueno, también voy a tener, así como configuro el registro A para la dirección IPv4, voy a tener que configurar la dirección 4A para el registro, para el registro IPv6. Esos cuidados los voy a tener que tener. El software de monitoreo, tengo que empezar a monitorear los servicios que están sobre IPv6. Aunque estén en el mismo host que está en IPv4 porque estoy utilizando doble pila, voy a tener que empezar a monitorearlos. Tengo que saber qué es lo que está pasando con mis servicios sobre IPv6. Entonces, todos los cuidados que tengo ahora para el viejo protocolo, los voy a tener que tener para el nuevo. O sea que recuerden, en todos los manuales de procedimientos, en todas las hojas de ruta, en todos los proyectos, hay que tener especial cuidado, no solo en configurarlo, sino que además en ponerlo en producción y cuidarlo. Así que las herramientas que yo les mostré al principio, IPCalc, por ejemplo, IPPlan, y todas las herramientas que utilizamos nosotros para monitorear, CACTI, Nagios, MRTG, lo que sea, todo eso va a tener que llegar a los servicios que están configurados por IPv6. Un paréntesis, ¿por dónde va el CD copiando? Bien. Bueno, así que doble pila, los mismos cuidados que para IPv4. Seguridad, lo que ya le comentaba, configuró firewall, configuró para IPv4, para IPv6. Las técnicas, la de túnel, la que vimos nosotros, que es una de las razones además por las que tenemos que mantenerla restringida a un uso personal o a lo más un laboratorio, etc. Los mecanismos de traducción y los mecanismos de túneles tienen grandes fallas de seguridad. Entonces, excepto algunos, mecanismos de túneles y traducción hay que tratar de evitarlos para poner en producción servicios sobre eso. Recuerden, para poner servicio en producción lo mejor y lo más recomendable es doble pila. Todavía en la región podemos hacerlo, la LENIC todavía tiene direcciones, seguramente ustedes también. No es tanto, no debe haber tantos hosts o dispositivos o routers o switches que requieran direccionamiento IPv6. Además van a tener muchísimas direcciones para enumerar. Así que no es un problema, son dispositivos que ya están en sitio, en producción, hay solamente que numerarlos con el nuevo protocolo. En el CD también hay 3 hojas, hay 3 PDFs que indican cómo configurar IPv6 en Windows, cómo configurarlo en Mac y cómo configurarlo en los distintos sabores de Linux. Esos PDFs seguramente no tengan que utilizarlos nunca, porque a partir de Windows XP, y ya en los kernel 2 de Linux, no recuerdo 2 algo, pero a partir del 2, Mac desde versiones muy viejas ya tienen soporte nativo IPv6, así que esas hojas no van a tener que utilizarlas. Aquellos Windows que tengan XP, los que tengan Windows XP sin ningún Service Pack, seguramente tengan que bajarse un paquetito para habilitarlo, para habilitar el IPv6. ¿Qué cosa? Windows XP, sí, sin ningún Service Pack. Sin ningún Service Pack hay que bajarse un paquetito adicional. Si instalás el Service Pack 1 ya tiene soporte IPv6. No completo, pero ya tiene soporte IPv6 como para trabajar sin problemas. Y bueno, y el 3 ya ni hablar, el 3 ya tiene soporte completo. Así que el único cuidado es con los Windows XP sin Service Pack, que igual se pueden habilitar. Más atrás de eso no hay soporte. Entonces, pero de todas formas, si en algún momento se encuentran con algún sistema operativo que no soporte IPv6, en esas hojitas están las indicaciones de cómo hacer para habilitarlo. En algunos sistemas operativos es más complicado que en otros, pero no es imposible y se puede hacer. Acá hay una pequeña diapositiva de cómo funciona el mecanismo de túnel. Los mecanismos de túnel, tenemos aquí un host en una red IPv6, un router, acá una red IPv6, otro host al cual tengo que acceder, pero utilizo en el medio la red IPv4. Mi tráfico se encapsula en este router, se desencapsula aquí y se manda a la red IPv6 y el camino contrario también se hace. Donde se encapsula es
aquí en la red IPv4, obviamente porque no puede transitar sobre, no reconoce paquetes IPv6. Entonces, bueno, se encapsula dentro de un paquete. Las técnicas de túneles son varias, pueden ser de router a router, de router a host, entre dos hosts. No es infrecuente ver el establecimiento de túneles, seguramente ustedes ya lo hicieron, sobre IPv4 para habilitar ciertos tipos de servicios, o túneles seguros para acceder a ciertos tipos de servicios. Por ejemplo, nosotros utilizamos túneles manuales configurados punto a punto para traficar en el túnel tráfico SNMP para monitorear servicios remotos. Eso se puede hacer. También se puede hacer sobre IPv6. Entonces, todos esos mecanismos están disponibles para trabajar con túneles, router a router, host a router, router a host, host a host, etc. Los mismos sistemas operativos, Linux tiene un mecanismo muy fácil para configurar interfaces y establecerlas como túneles. Lamentablemente, en este taller no nos va a dar el tiempo, pero hay en un taller más extenso que nosotros hacemos hay establecimientos de túneles a través de diferentes mecanismos en simulaciones virtuales. Si quieren, yo después les puedo mandar a los organizadores algunos links para bajarse esas prácticas. Ustedes van a tener la máquina virtual, así que pueden hacerlos en cualquier momento. Entonces, básicamente, el mecanismo de túneles funciona como lo vamos a ver funcionar cuando tengamos el cliente ese de Windows. Aquí hay algunas técnicas para utilizar túneles. Protocolo, paquetes IPv6 encapsulados en IPv4. Todos estos mecanismos que vamos a... bueno, el primero y el último, del medio no. Estos mecanismos los soporta el cliente de establecer túneles que yo les repartí ahí. Así que, que lo pueden probar. Si ya lo tienen, no hagan nada, déjenlo por defecto como está, es la mejor opción. Paquetes IPv6 encapsulados en paquete IPv4, protocolo 41, estos son los mecanismos que soportan, mecanismos de transición que soportan esta tecnología. Sys2for, ISATAP y Tunnel Brokers. Puntualmente, paquetes IPv6 encapsulados en paquetes IPv4 lo vamos a ver nosotros en experiencia en un Tunnel Broker. Los Tunnel Brokers, no sé si los conocen, son servicios públicos que dan conectividad IPv6 en forma gratuita, mediante dos mecanismos. Túneles manuales o túneles automáticos. El que vamos a ver nosotros es un túnel automático. O sea, uno arranca un cliente y el cliente automáticamente se conecta con el túnel broker, obtiene una dirección IPv6 y a través de ese túnel uno llega a todas las redes IPv6. Esa es la forma más fácil para establecer un túnel. La más móvil, digamos, que se puede llevar a cualquier lado. Otro túnel broker, que se llama Hurricane Electric, da túneles estáticos, la misma metodología, servicio gratuito, pero la punta del túnel tiene que ser una dirección fija, a no ser que yo cambie la dirección, a no ser que cambie el establecimiento del túnel cada vez que me cambie la dirección, pero básicamente es un túnel manual que se setea en forma fija, manual fija, con una dirección de origen y destino del túnel. El destino es el servidor de Hurricane Electric. La dirección es he.net. Y el otro extremo es el nuestro. Incluso se pueden setear sesiones BGP sobre IPv6. O sea, el servicio es completo. La diferencia es que tiene que ser manual con direcciones públicas fijas, a donde pueda llegar el otro extremo de Hurricane Electric a establecer el túnel. Son las dos opciones. Nosotros, la CNIC para sus eventos, en lugares donde hay conectividad escasa, utiliza Hurricane Electric para establecer túneles manuales y trabajar con IPv6. No hemos tenido buenas experiencias cuando mucha gente se conecta, por eso, repito, los túneles no son escalables, pero sí para pequeñas salas de reuniones y pequeños experimentos han funcionado muy bien. Así que también es un mecanismo que si ustedes todavía no tienen plan de direccionamiento asignado, pueden utilizar algún túnel broker fijo, o sea, manual o dinámico, para empezar a experimentar con esta nueva tecnología. Bueno, paquetes IPv6 encapsulados en paquetes GRE. GRE es un mecanismo genérico de encapsulamiento, Generic Router Encapsulation, y paquetes IPv6 encapsulados en paquetes UDP. Esto es lo que utiliza Teredo, por ejemplo. Teredo ya se está dejando de usar. Teredo es un mecanismo
para Windows, que utiliza unos relays con un mecanismo sumamente complejo. La única ventaja es que como funciona sobre UDP, puede atravesar los NATs. Eso era bastante valioso, pero el mecanismo es muy complicado y es muy inseguro. La ventaja es que se configuraba automáticamente cuando uno arrancaba Windows, tenía una dirección de tipo global, pero por ser tan inseguro y por tener varios mecanismos, varios vectores de ataque, se fue dejando de lado. Hay clientes para Linux que se llaman Miredo. Hay que instalar ciertos relays y servers para que funcione. Realmente no es muy recomendable. Bueno, esto es lo que van a ver ustedes, ¿no? En el caso de Linux, van a tener que o bajarse un paquete, como decía aquí el compañero, instalarlo con Joom, por ejemplo, o apt-get o lo que sea. Es muy fácil de configurar, pero hay que configurarlo, ese sí hay que configurarlo. El cliente de Windows no, simplemente lo conectan y le dan conectar, que es lo que vamos a ver ahora, y ya se establece el túnel manual y tienen acceso a las redes IPv6. Bueno, es eso que dice ahí, descargar el software o un script. En el caso de Linux son scripts. Es un script que carga la configuración, arranca un daemon que se llama rtadb para publicar hacia adentro. Después lo vamos a ver. Pero básicamente es similar el funcionamiento al cliente de Windows. Y como dice abajo, es indicado para redes pequeñas o para un host único, independiente, por lo que ya hablábamos de escalabilidad, de problemas de seguridad, etc. Sys24 es otro mecanismo. No vamos a profundizar con los mecanismos que les voy a decir ahora, simplemente les vamos a mostrar algunas láminas. El mecanismo, como ven, de Sys24 es bastante más complicado. ¿Se acuerdan cómo habíamos reservado el prefijo FE80 para las direcciones link local, etcétera? Para el servicio Sys24 ha sido reservado el prefijo 2002, etcétera, 48. Y hay varios relays Sys24 dentro de la red, y el encaminado es asimétrico. Es un mecanismo bastante complicado de configurar, y realmente no tiene demasiada aceptación. En cada mecanismo que vayamos pasando, yo les voy a insistir en el tema del doble pila, y dejaremos para otro momento el tema de 6RD para llegarle a los usuarios finales, para configurar los hosts de los usuarios finales. Pero bueno, les dejo ahí las láminas para que vean un poco el tema de Sys24. Y Sys24 utiliza lo que se llaman relays públicos. O sea, esos relays también son vectores de ataque, ¿no? Entonces, como esto utiliza mecanismos de traducción de direcciones, etcétera, esos relays públicos puede pasar cualquier cosa. En general están bien protegidos, pero puede haber mecanismos de traducción que un ataque pueda cambiar y terminamos accediendo a cualquier lado. Entonces, lo mejor es mantener cuidado de nuestra infraestructura, así como los mecanismos que implementemos para llevar adelante IPv6, ¿no? Bueno, acá un detalle de cómo se configuran las direcciones Sys24, el prefijo 2002 fijo, después hay 32 bits acá, y el ID de la subred, ID de la interfase con un mecanismo bastante diabólico. Lo dejamos por ahí. Y este es el funcionamiento. Hay varias formas de configurar Sys24, con servidores IPv6, utilizando solamente relays, solamente con relays, etc. Y acá los puntos que quería que vieran asociados a los temas de seguridad y que son los más complicados en los mecanismos de traducción. Los relay routers no verifican los paquetes IPv6 que están encapsulados en IPv4. A pesar de que el mismo relay es el que los encapsula y los desencapsula, no verifica los orígenes. O sea, se pueden estar generando automáticamente por un mecanismo que no quisimos dentro de los relays,
y los relés, a pesar que hacen todo el mecanismo de traducción, no se dan cuenta. Entonces, eso es complicado para una infraestructura o para una infraestructura crítica. Eso no es muy recomendable. Entonces, terminamos acá. Y vamos ahora sí a la experiencia. Antes les voy a recomendar, voy a poner aquí en pantalla dos herramientas. Este es un Firefox, obviamente lo conocen. Hay un plugin que a mí me gustaría que ustedes instalaran para empezar a trabajar con IPv6 de ahora en adelante. El plugin es muy chiquito y se llama IPvFox, está en la versión 0.8.3. Está por ahí abajo. Es muy fácil de instalar, el plugin es sumamente fácil de instalar. Y lo que hace el plugin es esto. Es poner en la barra de dirección, aquí, a la derecha, un número, en este caso un 4 grande y un 4 chiquitito. Lo que hace el 4 grande me está diciendo por qué protocolo yo me estoy conectando a esa página. En este caso me estoy conectando a esta página a través de IPv4. Y el pequeño número que está arriba a la derecha me dice, dentro de esa página, a qué enlaces B4 o B6 está llegando esa misma página. Y de hecho, si hago clic acá, me muestra las direcciones que se están manejando dentro de esa página que no corresponden con el mismo sitio. Entonces yo tendría con este plugin una mirada muy rápida de qué es lo que está pasando, perdón, qué es lo que está pasando con mi conectividad con esa página. Cuando estamos desplegando servicios IPv6, esto es fantástico, porque me está diciendo no solo por qué protocolo me estoy conectando yo a una página, sino que además los servicios que están enlazados dentro de esa página, qué protocolo utiliza. Para Firefox se llama IPvFox, para los que usen Chrome se llama IPvFoo, que funciona exactamente de la misma forma. ¿Sí? Esta herramienta, al menos a nosotros, nos resulta sumamente útil. Espero que ustedes también. Además, ahí tienen para jugar un montón con los servicios, qué es lo que está pasando en sus conectividades. Bueno. Ustedes descargaron este es el servicio de GoGo6, es el servicio de Tunnel Broker que les va a ofrecer una conexión IPv6 a los que en este momento vayan a ejecutar el cliente. Se puede descargar aquí el software, la conexión es automática, es muy rápida, e insisto, si se quieren registrar en este servicio, van a obtener un bloque más grande. No es necesario, no creo que vayan a utilizar ese bloque para conectar una red en producción, pero por ejemplo para Linux, si ustedes configuran su servicio de túnel como un router, automáticamente en Linux va a publicar direcciones IPv6 hacia adentro de su red. O sea, en el caso que habíamos mencionado de conectar un pequeño laboratorio, este túnel nos serviría mucho porque no solo nos estaría dando conectividad al host que se conectó al Tunnel Broker, sino que además estaría publicando direcciones del mismo bloque público, o sea, global, hacia adentro de mi red donde yo tengo el pequeño laboratorio. O sea que me facilitaría muchísimo las cosas. Vamos a conectarnos. De acuerdo al... simplemente, descarguen el cliente y le dan doble clic, le va a aparecer una pantalla y sin modificar ningún dato de los que aparecen en la pantalla, denle Connect y a ver qué pasa. Voy a ir pasando
Bueno, sí, porque la bajé hace poco. Este cliente en la instalación crea una interfase de red nueva, una interfase TAP. Así que es fundamental ejecutarlo con permiso de administración, si no el software no va a tener permisos para crear la nueva interfase de red.